El recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Estas tres figuras aparentemente sencillas que están absolutamente en todos sitios, en carrera, en oposición, tienen mucha complejidad a la hora de entenderlas. Durante la carrera, evidentemente, no pude manejarlas ni siquiera por encima y llegando a la oposición tengo que decir que, honestamente, he tenido que buscar muchísima información para llegar a comprenderlas. Aunque no en su totalidad, porque hablar de comprensión completa en el derecho es tener mucho ego. Así que hoy vengo a intentar que tú las comprendas más allá de aprender de memoria. Sin embargo, no estoy sola en esta explicación y he elaborado un PowerPoint que espero os pueda ayudar. Para empezar a hablar de estos complicados mecanismos, yo he decidido partir de dos ideas principales: el principio general de rigidez constitucional y la especial y reforzada protección de los derechos fundamentales, pero lo vais a entender enseguida. El principio general de rigidez constitucional significa que todos los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico deberán ajustarse a la norma suprema, en este caso la Constitución española. ¿Y cómo se consigue esto? A través de dos mecanismos para el caso de que alguno de los preceptos se pase de la raya: el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. Vámonos ahora a un precepto muy importante, el artículo 53.1, que dice que los derechos reconocidos en el capítulo segundo del título 1, es decir, aquellos que son fundamentales, pero también los que no, porque los que están contenidos en la sección segunda no son fundamentales, vincularán a los poderes públicos, es decir, están obligados a respetarlos, a tenerlos en cuenta en toda su actuación. Y dice también que solamente por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial, puede regularse el ejercicio de tales derechos, es decir, hay una reserva de ley, y además dice que se tutelan de conformidad con el artículo 161.1a, el recurso de inconstitucionalidad. Aquí se plantea el primer problema, puesto que no solamente los derechos contenidos en el capítulo segundo del título 1 son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, sino que en virtud del principio de rigidez constitucional, todos los preceptos de la Constitución están protegidos, de tal forma que no se podrá dictar ninguna norma que los vulnere. Entonces, ¿por qué se hace esta especial mención a los derechos contenidos en el capítulo segundo? Todas las leyes que puedan vulnerar la Constitución son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con estos derechos? Generalmente, el Tribunal Constitucional, cuando se dicte una norma que sea contraria a un precepto constitucional, va a valorar si contradice formalmente este precepto. Es decir, el Tribunal Constitucional va a mirar la ley y va a decir: ¿contradice o no contradice lo que dice el texto? ¿Contradice? Inconstitucional. ¿No contradice lo que pone el texto? Constitucional. Sin embargo, cuando se trate de estos derechos contenidos en el capítulo segundo, deberá hacer un análisis superior. No bastará con que analice simplemente si la ley contradice lo que dice formalmente el texto constitucional en estos preceptos contenidos en el capítulo segundo del título 1, sino que deberá además, en un examen posterior, analizar si vulnera o no su contenido esencial. Porque si en un primer momento dice que no contradice exactamente lo que dice el precepto, el segundo paso será examinar si contradice su contenido esencial. ¿Y qué nos importa a nosotros esto? Si aquí el que va a decidir es el Tribunal Constitucional. Bueno, pues lo explico para que entendáis por qué se hace una especial mención a los derechos reconocidos en el capítulo segundo del título 1, pero que sin embargo todos los preceptos están protegidos por el recurso de inconstitucionalidad, y cualquier ley que vulnere realmente un precepto constitucional puede ser susceptible de recursos de inconstitucionalidad, es decir, no es algo esencial de los derechos reconocidos en el capítulo segundo. ¿Contra qué se puede interponer recurso de inconstitucionalidad? Contra toda norma que tenga rango de ley. Y no solamente las propias de las Cortes Generales, sino que entran también los decretos leyes, los decretos legislativos e incluso las normas con rango de ley de las comunidades autónomas. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también añade los reglamentos de las Cortes Generales o los reglamentos de las Asambleas Legislativas. Y una cuestión que es bastante
controversial son los tratados internacionales, porque en la mayoría de los casos pues hablaremos de competencias que ya han sido cedidas a organismos internacionales y generalmente pues irá por el artículo 95 de revisión. ¿Quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad? Y esto es muy importante para introducir a la cuestión de inconstitucionalidad. Tenemos al presidente del gobierno, por lo que ya encontramos un poder público que estaría representado en esta legitimación, el Ejecutivo, 50 diputados y 50 senadores, es decir, también está representado en la legitimación el Legislativo, el Defensor del Pueblo como órgano independiente y, bueno, pues los órganos legislativos y ejecutivos de las comunidades autónomas. Pero nos planteamos, el Poder Judicial aquí no pinta nada, es decir, no tendría legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad. Tiene legitimación para cuestionar la inconstitucionalidad de las leyes, pero no para interponer el recurso de inconstitucionalidad. ¿Y cómo entonces un juez, un magistrado o un tribunal podría pues cuestionar la constitucionalidad de una ley que tiene que aplicar? Efectivamente, a través de la cuestión de inconstitucionalidad, que ya adelanto que producirá prácticamente los mismos efectos que el recurso, simplemente se diferencian en el procedimiento de interposición y en los órganos legitimados. Dice el artículo 163 que cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de ley, muy importante, aplicable al caso de cuya validez dependa del fallo pueda ser contraria a la Constitución, deberá plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Tenemos una legitimación pues bastante más reducida porque mientras que los demás órganos pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad cuando consideren que pues, en cualquier contexto una norma que se ha dictado pueda ser contraria a la Constitución, los órganos judiciales solamente puedan hacerlo cuando dicha norma sea aplicable al caso del que están conociendo. En este caso, pongo un poco en contexto, se estaría celebrando un proceso y de repente el juez considera que, pues, atendidas las circunstancias del asunto, tiene que aplicar una norma, pero la ve un poco contraria a la Constitución. Aunque tengo que decir que el único legitimado para plantear esta cuestión es el juez, las partes y el Ministerio Fiscal también pueden solicitar al juez que la plantee y luego ya el juez decidirá si plantearla o no. Entonces se desarrollaría todo el proceso y en el momento que solamente esté pendiente para dictar sentencia, el juez que esté conociendo el asunto plantearía la cuestión al Tribunal Constitucional. En este supuesto se quedaría como en suspenso ese procedimiento para dictar sentencia hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, pero no por el mero planteamiento, sino una vez se admita, pues de ahí se hace un stop hasta que decida el Tribunal Constitucional. No me voy a meter mucho en los efectos porque de eso vamos a hablar al final, pero sí quiero aclarar dos cosas muy importantes. Los ciudadanos no estamos legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad. La única manera que nosotros tenemos de acceder al Tribunal Constitucional es a través del recurso de amparo cuando seamos directamente afectados. Esto no tiene nada que ver con la inconstitucionalidad de una ley, sino con actos que nos han afectado. Por otro lado, también tengo que destacar que no ocurre lo mismo con los reglamentos. Mientras que el juez o tribunal nunca podrá inaplicar una ley que considere contraria a la Constitución, sino que deberá en todo caso plantear la cuestión de inconstitucionalidad, no ocurre lo mismo con los reglamentos, puesto que dice el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces y los magistrados o tribunales, no lo recuerdo bien, tienen el deber de inaplicar aquellos reglamentos que puedan ser contrarios a las leyes, a la Constitución o al principio de jerarquía normativa. Vamos ahora a la especial y reforzada protección de los derechos fundamentales. La Constitución nos ha concedido a nosotros como ciudadanos la posibilidad de defendernos de una manera más reforzada de las violaciones frente a los derechos reconocidos en los artículos 14 a 29. Hablamos de una protección especial y reforzada de los derechos fundamentales, nos vamos directamente al recurso de amparo, pero nos olvidamos del procedimiento preferente y sumario, ya que lo solemos ver como un paso previo, pero no siempre tiene por qué ser así, como ahora veremos. Dándonos en el artículo 53.2, que es la base de todo lo que vamos a hablar, nos dice que cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos reconocidos en los artículos 14 y los contenidos en la sección primera del capítulo segundo del título 1 ante los tribunales ordinarios, que son pues los jueces a los que acudimos generalmente para resolver
nuestras controversias, empezando por los anteriores llamados juzgado de primera instancia, juzgado de lo penal, juzgado de lo contencioso administrativo, actualmente llamados secciones de los tribunales de instancia, un procedimiento basado en los principios de preferencia y de sumariedad. Y en su caso, quiero hacer una puntualidad en su caso, ¿vale?, ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Otro matiz es que luego dice que el recurso de amparo también es aplicable a la objeción de conciencia, pero nada dice de que la objeción de conciencia se tramite por el procedimiento preferente y sumario. Es decir, en un principio queda excluido de este procedimiento preferente y sumario porque el precepto no lo menciona, pero sí sería amparable ante el Tribunal Constitucional. Así que sí, la manera de proteger los derechos fundamentales son dos: procedimientos preferentes y sumarios en la jurisdicción ordinaria y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto me ha costado la vida descifrarlo y posiblemente pueda cometer algún error, pero lo voy a intentar. Vamos con el procedimiento preferente y sumario. Pues ya tenemos claro que ante los tribunales ordinarios existen procedimientos preferentes y sumario, pero ¿es así en todos los casos? ¿Y qué significa esta preferencia y sumariedad? Por preferencia debemos entender que se dará preferencia a este asunto, es decir, al asunto en el que se cuestiona la vulnerabilidad del derecho frente a otros que se estén tramitando en ese tribunal ordinario. Por ejemplo, que hay varios procedimientos que se están tramitando ante un juzgado de primera instancia, ahora llamados secciones civiles de los tribunales de instancia, pues al procedimiento de vulneración del derecho se le va a dar preferencia sobre cualquier otro. ¿Qué significa sumariedad? Porque sumariedad en el derecho lo solemos entender como pues secreto sumario, pero no, en este caso lo que significa es que se acortarán todos los plazos y que se va a tramitar muy rápido. Voy a poner estos dos ejemplos que tengo, el primero con un poco de trampita para introducir después a la conexión entre el recurso de amparo y el procedimiento preferente y sumario. Imaginemos que estamos trabajando en una empresa y pues nos despiden por motivos ideológicos, raciales, de sexo, pues de cualquier otro que suponga una discriminación, pero pues imaginaros también por pertenencia a un sindicato o cualquier otra cosa que vulnere un derecho fundamental. En este caso, la jurisdicción social prevé un procedimiento preferente y sumario por vulneración de los derechos fundamentales. Otro supuesto de vulneración, en este caso procedente de los poderes públicos, sería el caso de nosotros querer con un grupo de personas o simplemente pues nosotros como organizadores de una manifestación pues querer comunicarla, porque recordemos que el derecho de manifestación y de reunión pacífica y sin armas no requiere autorización previa, simplemente en el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, pues una previa comunicación. Pues imaginemos que la autoridad gubernativa, que generalmente será la delegación o la subdelegación de gobierno, nos dice injustificadamente que no la podemos celebrar sin ninguna razón, diciendo de manera general pues que hay un peligro de alteración del orden público. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? Bueno, pues acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a interponer un recurso por un procedimiento preferente y sumario. Hablemos del recurso de amparo antes de ver la relación entre ambos, el procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo. El recurso de amparo nos va a proteger frente a violaciones exclusivamente emanadas o que tengan su origen en los poderes públicos, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o en el poder judicial, también en los órganos o agentes de las mismas. Nos referimos de forma global, pero por ejemplo, dentro del ejecutivo se encuentra la administración y dentro, pues por ejemplo, una violación de un policía. Aquí no hablamos de leyes en general que se van a declarar inconstitucionales, hablamos de ciertos actos, acciones, sentencias, disposiciones, resoluciones que nos pueden afectar. Nos afectan porque somos destinatarios de ellas de forma concreta, a diferencia con las leyes que nos afectan a España en general o a una parte de un territorio en general, sino que en este caso somos destinatarios ya sea de forma individual o como grupo de particulares, pero que nos afecta de forma directa. Pueden interponer el recurso pues los ciudadanos y el Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo como órganos defensores de los derechos fundamentales. Tengo que hacer una pequeña distinción que entenderemos ahora, pero en el caso de las violaciones emanadas del poder legislativo de estos derechos, es decir, las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, el recurso puede interponerlo la persona directamente afectada por el acto o la decisión sin valor de ley, pero en el caso de las violaciones emanadas del Ejecutivo y del Judicial, solamente quienes hayan sido parte en el previo proceso judicial que hay que agotar.
El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal pueden ampliamente interponer recurso de amparo. Comencemos con las violaciones emanadas del legislativo. No voy a leer los artículos porque entonces se me va a hacer el vídeo muy largo. Os los voy a dejar por aquí. Lo que yo destacaría de este precepto sería la coletilla de actos y decisiones sin valor de ley, porque todo lo que emane de las Cortes Generales que tenga valor de ley pues será susceptible de recurso de inconstitucionalidad, pero no de recurso de amparo. Nos resulta muy complicado pensar en un acto sin valor de ley que nos pueda afectar como ciudadanos y que emane de las Cortes Generales o de cualquiera de las cámaras, pero bueno, os puedo poner un ejemplo que tengo escrito en el PowerPoint. Imaginemos que las Cortes Generales dictan un acto interno, por ejemplo el Congreso de los Diputados, en el que se dice que no podrán acceder los periodistas que no tengan 10 años de antigüedad por la cara. Entonces, el grupo de periodistas que lleva menos de 10 años, que se considera grupo afectado, no está de acuerdo, considera vulnerado el derecho a la libertad de información y el derecho a la igualdad. Sería susceptible de recurso de amparo. Dos matices: el hecho de que sea susceptible de recurso de amparo no implica que no lo vayan a admitir en todo caso, ni que tenga que dictar una sentencia estimatoria, simplemente pues que ya es un paso previo, es decir, sería susceptible de recurso de amparo porque se vulneraría o presuntamente se vulneraría un derecho fundamental. Otra cosa muy importante que nos dice el precepto es que el recurso se interpondrá en el plazo de 3 meses desde la firmeza del acto. Y nada más. Quiere decir que es el único caso donde no hay que agotar la vía judicial, se recurre directamente. Como veremos a continuación, es el único supuesto en el que ocurrirá esto: violaciones emanadas del legislativo. Cuando hablamos de las violaciones emanadas del poder ejecutivo, nos habla el precepto tanto del gobierno, de sus autoridades, de sus funcionarios y de los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y sus autoridades, funcionarios o agentes. Aquí entendemos incluidos todos los actos, las resoluciones, las vías de hecho y las omisiones de la administración y de los funcionarios, agentes, etcétera. Como vemos, la gama de actos es muchísimo más amplia debido a las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Os voy a dejar en esta diapositiva varios ejemplos para que sepáis, pues bueno, que podría ser una omisión, una vía de hecho, un acto, pero lo más importante es que para que podamos acudir al Tribunal Constitucional cuando consideremos vulnerado por cualquiera de estos actos que se presentan en el precepto un derecho pues fundamental nuestro, será necesario que primero agotemos la vía judicial, comenzando por los juzgados de lo contencioso administrativo, actualmente secciones de lo contencioso administrativo. De este modo, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha previsto este procedimiento preferente y sumario para este tipo de violaciones. Aunque sea a través del procedimiento preferente y sumario, hay que agotar todos los recursos disponibles. Si la cuestión es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, hay que agotarlo. Si es susceptible de casación ante el Tribunal Supremo, hay que agotarlo. Y solamente la sentencia desestimatoria que no sea susceptible de ulterior recurso será la que nos dé acceso al Tribunal Constitucional. No serán muchos los casos que por esta vía lleguen al Tribunal Constitucional, porque generalmente se solventarán en la vía ordinaria o, bueno, son procedimientos muy costosos. Imaginemos pues agotar todas las vías y después tener que ir al Tribunal Constitucional. No obstante, sí hay bastantes supuestos. Los efectos hablaremos después, así que vamos a la vulneración por parte del órgano judicial. Aquí nos hablan de violaciones imputables de modo directo e inmediato a un órgano judicial. Sin embargo, los requisitos son bastante más exhaustivos. Nos dice que será necesario agotar todos los recursos previstos para el supuesto concreto. Tenemos que no nos admiten una prueba injustificadamente. Tendríamos que agotar todos los recursos, ya sea reposición, apelación, casación, que la violación sea imputable de modo directo e inmediato al órgano
judicial, aunque yo aquí quiero hacer después un matiz, así que vamos a dejar una estrellita. Y añade que con independencia de los hechos que hubieran dado lugar al proceso. Bueno, esto no ocurre en todos los casos, a veces los procesos se centran únicamente en vulneración de derechos, como después veremos, pero para que veamos claro este extremo, os puedo poner un ejemplo. Imaginemos que estamos en un proceso penal y somos personas extranjeras. No entendemos el idioma español ni podemos hablar. Luego se nos ha negado el derecho a un intérprete o a un traductor para hacer efectivo nuestra tutela judicial efectiva del artículo 24 y el proceso ha seguido en marcha jugando pues sobre los hechos que tienen lugar en el juicio. Sin embargo, no podemos defendernos adecuadamente porque no podemos entender los extremos. Por otro lado, estamos alegando una atenuante para el caso de un robo y el juez pues no ha apreciado esa atenuante. Dictan sentencia a pesar de todo esto y no estamos conformes. Nos vamos a apelación, reproducimos esta indefensión que nos han causado, es decir, nuestra vulneración al artículo 24 y sobre otros hechos también seguimos apelando la sentencia. Igualmente, nos desestiman este recurso de apelación y vamos a casación ante el Tribunal Supremo y vuelve a ocurrir lo mismo. Nos quedaría interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse acerca de si ha existido una violación o no de la tutela judicial efectiva al negarse pues, la intervención del intérprete o traductor. Sin embargo, no podría calificar como esto debe influir a esa atenuante, al robo, a lo que sea, no podría pronunciarse sobre los hechos, porque se pronuncia exclusivamente sobre la vulneración con independencia de esos hechos que dan lugar al proceso, que en este caso sería pues ese robo. ¿Qué podría hacer en este caso el Tribunal Constitucional? Bueno, pues la solución más frecuente cuando la violación es directa del órgano judicial, especialmente cuando se vulnera la tutela judicial efectiva, sería declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer las actuaciones al momento donde se produjo la vulneración para que en este supuesto pues se otorgue traductor e intérprete y se vuelva a celebrar el proceso respetando en todo caso la tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías. Nos dice como otro requisito que será necesario denunciar formalmente la vulneración, es decir, no puede transcurrir el momento procesal. Generalmente y en la práctica esto se hace a viva voz en el juicio, en el proceso, en la vista, lo que se esté celebrando si ha ocurrido en ese momento. Si no, bueno, pues puede hacerse también por escrito, pero siempre en el momento procesal y tan pronto se haya tenido conocimiento de la violación. Ahora sí, llegó el momento más tenso, que es la relación entre el procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo. Procedimiento preferente y sumario puede ser visto desde dos perspectivas. Por un lado, como paso previo a la interposición del recurso de amparo y por otro lado, como un procedimiento autónomo para la defensa de derechos fundamentales. Vamos a verlos con ejemplo, que siempre es mucho más sencillo. En el caso de violaciones emanadas del legislativo, Cortes Generales, sus órganos, asambleas legislativas de las comunidades autónomas o sus órganos, no hay procedimiento preferente y sumario porque, como ya hemos dicho, es solamente recurrible ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo y en el plazo de 3 meses de la firmeza del acto. No es necesario agotar ninguna vía judicial, entonces pues nada, no tiene mucho sentido. En el caso de las violaciones emanadas del Ejecutivo, es decir, el Gobierno, sus órganos, la Administración, el órgano ejecutivo colegiado ejecutivo de las comunidades autónomas, sus autoridades, funcionarios, agentes. Ya hemos dicho que existe procedimiento preferente y sumario previsto por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que es paso previo para la interposición del recurso de amparo, aunque también se puede decidir acudir por la vía contencioso administrativa normal, es decir, ordinaria, sin estos plazos preferentes y sumarios. Suele ocurrir porque la gente los desconoce, pero bueno, pues está previsto y se puede utilizar para llegar antes al Tribunal Constitucional o para que nos den una respuesta antes. La cosa se vuelve muy complicada cuando nos referimos a las violaciones del órgano judicial, porque cuando son imputables de modo directo e inmediato a un acto o a una omisión de un órgano judicial, no existen procedimientos preferentes y sumarios. Pero ello no quiere decir que no existan procedimientos preferentes y sumarios en la jurisdicción. Quiero que estéis muy atentos porque esto es muy complicado y ni siquiera sé si voy a poder expresarme
como yo quiero. Hemos dicho que solamente serán amparables ante el Tribunal Constitucional las violaciones emanadas de los poderes públicos, centrándonos en el Poder Judicial, es decir, violaciones del órgano judicial. Estas no solamente ocurren de forma tan directa. La relación en este caso con los procedimientos preferentes y sumarios me vuelven loca. Si las violaciones solamente emanan de los poderes públicos, ¿qué pasa con aquel procedimiento preferente y sumario previsto para el caso de la jurisdicción social? Por ejemplo, cuando un empresario te despide por motivos racistas, por motivos de desigualdad, de sexo, discriminatorios, incluso por acoso o cualquier acto que vulnere un derecho fundamental. ¿O qué ocurre cuando son los particulares los que vulneran, por ejemplo, nuestro derecho fundamental al honor, a la integridad física, a la integridad moral? Cuando las violaciones vienen de manera directa y por una acción, ojo, acción del órgano judicial, no existe un procedimiento preferente y sumario, como ocurría, por ejemplo, cuando nos negaban el intérprete o el traductor, es decir, en el seno de un proceso, un órgano judicial hace una acción que vulnera cualquier derecho fundamental nuestro. También puede incluirse el supuesto de que se prolongue indebidamente una detención. También puede incluirse el supuesto de inadmisión de prueba o cualquier otro acto que en el seno de un proceso pues vulnere un derecho fundamental nuestro por parte de un órgano judicial. Sin embargo, también puede ocurrir que las violaciones en un primer momento tengan lugar fuera del seno de un proceso, como por ejemplo ocurre con los particulares que vulneran nuestro derecho del honor o con este empresario que nos ha despedido por motivos raciales. Hay dos procedimientos preferentes y sumarios, además del mencionado anteriormente para el caso de las violaciones del Ejecutivo. Nos encontramos el procedimiento preferente y sumario mencionado en la jurisdicción social. Tratará los asuntos laborales en aquellos en los que se hayan producido vulneración de derechos, como este supuesto mencionado del empresario, o también supuesto este acoso, incluso entre compañeros. Encontramos en la jurisdicción civil un procedimiento preferente y sumario para la vulneración de derechos fundamentales como el derecho al honor. Aunque en estos dos casos las violaciones no proceden de los poderes públicos, sino de particulares, de grupos de particulares o incluso de personas jurídicas. ¿Qué se hace? ¿Cómo podríamos acceder en este supuesto al Tribunal Constitucional? Porque es claro que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales, pero nos falta el elemento principal, que es que proceda la vulneración de un órgano judicial. Puesto, acudiríamos a las respectivas vías, ya sea la vía civil cuando es un particular el que vulnera un derecho nuestro, o a la jurisdicción social en el otro supuesto anteriormente mencionado. Agotaríamos todos los recursos de la jurisdicción ordinaria y si no protegen correctamente nuestro derecho, está justificado y no caben más recursos, podríamos acudir al Tribunal Constitucional porque ya no sería una vulneración externa al proceso, sino que sería el órgano judicial al que, por omisión y por no proteger correctamente nuestro derecho fundamental, nos habría causado la violación. Hay una conversión de una violación que se ha producido fuera del órgano judicial por no haber tutelado o protegido correctamente estos derechos, no haber aplicado correctamente los criterios de protección de los derechos fundamentales. Es una cuestión bastante complicada, pero nos permite ver estos procedimientos preferentes y sumarios y que, aunque las violaciones en un principio tengan lugar en personas físicas, jurídicas o grupos de particulares, pueden tener igualmente acceso al Tribunal Constitucional, convirtiéndose a través del proceso correspondiente en violaciones del órgano judicial. Esto en la práctica es bastante más sencillo, aunque muy rara vez tendrán acceso al Tribunal Constitucional porque se solventarán por la vía ordinaria. No os asustéis que hace mucho aire y no tengo ningún espíritu en mi casa. Imaginemos este supuesto en el que nos despiden por motivos raciales. Acudimos o bien, porque esto es optativo, el procedimiento preferente y sumario siempre es optativo, podemos acudir al procedimiento de la jurisdicción social, preferente y sumario, o podemos optar simplemente por acudir a un despido improcedente ordinario. Repito que no se suele acudir a este procedimiento preferente y sumario porque mucha gente lo desconoce, pero acortaría bastante los plazos.
¿vale? Si la sentencia es susceptible o es obligatorio interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, hay que interponerlo. Del mismo modo, si la posterior sentencia desestimatoria es susceptible de casación, hay que interponer casación. Y en último lugar, si nos vuelven a rechazar, pues quizás sería susceptible de recurso de amparo. Y en este recurso de amparo no se alegaría una vulneración de la empresa, sino una vulneración del órgano judicial que en ninguna sentencia ha protegido nuestro derecho a la igualdad, nuestro derecho de libre sindicación, nuestro derecho a la integridad moral. Sé lo que estáis pensando, y es que por esta regla de 3, en la jurisdicción penal, cuando cometen un delito de lesiones, por ejemplo, y no nos lo reconocen, después de agotar todas las vías, al estar vulnerando nuestro derecho a la integridad física, también podríamos acceder al Tribunal Constitucional y, desde luego, no os equivocáis. En una teoría sí que sería así. Lo que pasa es que esto es el proceso o el posible proceso que yo os planteo. La realidad es que normalmente la gente no va a agotar tantísimos recursos y no va a acudir en última instancia al Tribunal Constitucional y, bueno, pues el Tribunal Supremo casi siempre resolverá antes de que el asunto pueda llegar al Tribunal Constitucional por simples motivos de economía procesal. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues cuando hay nuevas interpretaciones, cuando la cuestión no es muy clara, al final en la práctica pues todo se solventará en una vía ordinaria sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, pero yo quería mostraros las posibilidades. Un pequeño repaso: cuando son violaciones emanadas del legislativo, no existe procedimiento preferente ni sumario ni siquiera una vía judicial que agotar. Directamente las Cortes Generales, sus órganos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o sus órganos dictan el acto y los grupos afectados o la persona afectada en el plazo de 3 meses puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No hay vías judiciales, no hay procedimiento preferente y sumario. Estamos ante una violación del Ejecutivo, ya sea el Gobierno, sus órganos, agentes, funcionarios, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o la Administración. En este supuesto existe un procedimiento preferente y sumario en la jurisdicción contencioso administrativa. Hay que agotar todos los recursos para por fin llegar al Tribunal Constitucional. En el caso del órgano judicial puede ser que la violación sea por acción, independientemente del proceso que se esté tramitando, es decir, en el seno de un proceso se produce una violación, como ocurre cuando nos niegan el intérprete o el traductor, cuando nos niegan injustificadamente alguna prueba, cuando prolongan indebidamente nuestra privación de libertad o se vulnera cualquier otro derecho fundamental. Imaginemos también que el juez que nos ha tocado no es imparcial y, bueno, pues tiene alguna vinculación con alguna de las partes. Opción B, que la violación en un principio sea externa al órgano judicial. En este caso solamente hay 2 procedimientos preferentes y sumario: en la jurisdicción social o en la jurisdicción civil. Mencionar que la jurisdicción civil se suele usar para reclamar indemnizaciones por vulneraciones a los derechos fundamentales y mayormente al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Posteriormente se conviertan en violaciones del órgano judicial por omisión al no haber tutelado correctamente estos derechos fundamentales y se volverían accesibles una vez agotados todos los recursos al Tribunal Constitucional y a través del recurso de amparo. Vamos con los efectos, y sé que soy muy pesada y que el vídeo es muy largo, pero cuando os surja alguna duda pues podéis acudir al vídeo, o si me he olvidado de algo al final podéis decírmelo para aclararlo y mejorar. El artículo 164 que las sentencias del Tribunal Constitucional, todas, ya sean las del recurso de amparo, cuestión de inconstitucionalidad, incluso las que resuelven conflictos de competencia, conflictos en defensa de la autonomía local, que si queréis eso lo podemos explicar en otro vídeo. Todas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, es decir, en el caso de que alguno de los magistrados disientan del parecer, del parecer de la mayoría, pues esos votos se publican. Tienen efecto de cosa juzgada, es decir, no se puede abrir un nuevo procedimiento con el mismo objeto, ¿vale? La misma cuestión no puede ser otra vez sometida al Tribunal Constitucional y contra ellas no cabe recurso alguno. Es decir, dará la última respuesta en la cuestión que se trate y ya el caso se cierra, ya sea estimatoria o desestimatoria. Y nos dice que las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con rango de ley, y ojo, todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de derechos, producirán plenos efectos frente a todos. ¿Cuáles son las que declaran la inconstitucionalidad de una ley?
Pues tanto las que resuelven el recurso de inconstitucionalidad como las que resuelven la cuestión de inconstitucionalidad. Ambas tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de una ley, simplemente se diferencian, como hemos dicho, en los órganos legitimados y en el proceso para su interposición, puesto que la cuestión de inconstitucionalidad tiene la especialidad de que debe producirse en todo caso en el seno de un proceso cuando una ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo sea o pueda ser contraria a la Constitución. ¿Qué significa que producen plenos efectos frente a todos? Significa que esa ley declarada inconstitucional no podrá ser aplicada por nadie, vincula a todos los poderes públicos y esa ley desaparece por completo. No hay una ínfima posibilidad de que esa ley se aplique en ninguna parte del territorio. Es contraria a la Constitución y, por tanto, desaparece. Sin embargo, nos sigue diciendo el precepto que puede subsistir si no se declara su inconstitucionalidad completa. Hay muchos casos en los que no se declara la inconstitucionalidad de una ley completa, sino simplemente de preceptos. De este modo, se harían inaplicables pues, esos preceptos, pero el resto de la ley continuaría en vigor y podría aplicarse sin problema. Un matiz respecto a la cuestión de inconstitucionalidad y en recurso de inconstitucionalidad es que nos dice el artículo 161.1a que la declaración de inconstitucionalidad de una ley afecta a esta, es decir, la ley ya pues perderá el vigor o la parte de la ley afectada, si bien las sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Esto básicamente se hace por seguridad jurídica y por motivos de economía pues, procesal, es decir, no podemos revisar todos los casos que ya se han juzgado conforme a esa ley que posteriormente ha sido declarada inconstitucional. Sin embargo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece dos excepciones que son los procesos penales o procesos sancionadores en los que como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad pues ahora la pena sea menor o exista una extensión de pena, de responsabilidad. ¿Qué pasa con la coletilla de las que no se limiten a la estimación subjetiva de derechos? ¿Qué puede encuadrar aquí? Efectivamente, las que resuelvan el recurso de amparo. ¿Por qué se limitan a la estimación subjetiva de derecho? Porque me están reconociendo a mí mi derecho fundamental. Me están diciendo que sí se ha vulnerado mi derecho y están tomando medidas, pero solamente respecto de mi derecho. No quiere decir que cada vez que una autoridad gubernativa ha prohibido o prohíba una manifestación, pues se deba aplicar la misma sentencia. No, es solamente en mi caso concreto una estimación subjetiva porque es subjetiva en atención a mis circunstancias y cómo se ha producido esta violación. Pero no quiere decir que todos los casos sean iguales. De esta forma no se invalida el mecanismo a través del cual me han vulnerado el derecho, simplemente se anula el acto concreto que ha vulnerado mi derecho. No tengo que ser yo individualmente, podemos ser también un grupo de personas, como ocurría, por ejemplo, en el caso de los periodistas afectados. No afectará a toda España y no vincula a los poderes públicos más allá de la nulidad de ese acto concreto. Sí hay una especie de vinculación para los jueces y los tribunales porque cada vez que el Tribunal Constitucional asienta jurisprudencia y doctrina acerca de la interpretación de los derechos fundamentales, pues deben tenerla en cuenta. No quiere decir que deban obedecer en todo caso al Tribunal Constitucional y aplicar en todo caso sus criterios, pero sí tenerlos en cuenta y proteger correctamente los derechos fundamentales en base pues, a esta doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los efectos del recurso de amparo son un poquito más extensos. El artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que la sentencia dictará alguno o algunos de los siguientes fallos. No tienen que ser todos, por el caso concreto igual no es necesario, pero generalmente pues, se pronunciarán en casi todos estos aspectos. En primer lugar, la declaración de nulidad del acto y sus efectos y la extensión, que sería en el supuesto de los periodistas que no se permitió el acceso, sino llevaban 10 años de antigüedad, bueno, pues sería la declaración de nulidad de esa decisión o acto, es decir, ya no valdría, y a cuántos, por ejemplo, periodistas afectaría. El reconocimiento del acto de conformidad con su contenido constitucional, es decir, reconocer que realmente ha habido una infracción y que estas personas tendrían derecho a la libertad de información y el derecho a la igualdad de acceso
a pues, las sesiones del Congreso. Por último, el restablecimiento del recurrente a su derecho, así como las medidas que sean necesarias para garantizar pues esa conservación del derecho. Esto, por ejemplo, podría ser en el caso de que se nos negó el intérprete y el traductor, retrotraer las actuaciones a ese momento para que realmente podamos desarrollar un proceso con todas las garantías. En el caso de las violaciones emanadas del órgano judicial, en algunas ocasiones se pueden retrotraer las actuaciones al momento donde se produjo la vulneración, pero si solamente versa sobre el derecho fundamental la cuestión, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse sobre el fondo del asunto, resolviendo finalmente sin necesidad de retrotraer las actuaciones. Si la acción se produce especialmente cuando se está tramitando otro proceso, imaginemos pues el supuesto de una inadmisión de prueba injustificada o el supuesto de la denegación del intérprete o el traductor, es indispensable para el desarrollo del juicio, es decir, del juicio paralelo, que será el del hurto. En estos supuestos, el Tribunal Constitucional suele retrotraer. Pero imaginemos en el supuesto de la privación arbitraria de la libertad, es decir, o bien se ha detenido indebidamente o se ha prolongado indebidamente esa detención. Realmente eso no afecta tanto a los hechos en cuestión. Entonces, pues podría perfectamente tramitarse el procedimiento y el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre si ha existido o no ha existido una vulneración de su derecho, pero no sería necesario retrotraer las actuaciones porque no han influido en el proceso. En cualquier caso, siempre se pronunciará el Tribunal Constitucional, como ya sabemos, con independencia de los hechos que han dado lugar al proceso, acerca de los que en ningún caso entrará a conocer. Sin embargo, cuando versa exclusivamente sobre pues, esta vulneración de un derecho fundamental, como por ejemplo en el supuesto del empresario o el jefe, sería pues, ese despido improcedente o ese despido nulo, necesariamente lo va a conllevar su sentencia estimatoria de que se ha vulnerado el derecho fundamental, es decir, deberá pronunciarse sobre las consecuencias, la readmisión o el despido o lo que otorguen. Hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado, que os haya ayudado, perdón por ser tan pesada y que, bueno, si os gusta, puedo hacer algo más que vosotros me pidáis. Muchísimos besos.